Me acompaña la doctora Erika Villafuerte, ella es psicóloga. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, Nicolai. Muchas gracias por la invitación. Nosotros contentos de que pueda estar con nosotros. ¿Y qué opinión le merece a usted nuestra pregunta de hoy? Pues estoy muy de acuerdo en que ella no sea presidente, porque cuando uno agarra el poder y lo vuelve totalitario, empieza a quebrar lo que se llama la tolerancia y prácticamente está mellando los derechos del otro. Partimos de la tolerancia de parte del señor Morales, que ha roto la tolerancia que le tenían las personas. Sí, porque no olvidemos que el señor Morales es demasiado radical. Cree tener la absoluta verdad y cuando empezamos a creer que tenemos la absoluta verdad, estamos eliminando lo que es la tolerancia y estamos poniéndola con un término que es el soportar de mala manera a los demás y eso no es tolerancia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir la tolerancia? ¿Cuál es la correcta tolerancia que deberíamos tenernos? A ver, la tolerancia es esa actitud de respeto y apertura hacia las diferencias que presentan las personas que conforman el contexto social. Pueden ser sexuales, sociales, cognitivas, académicas, de todo lo que implica lo social. Eso es la tolerancia, ¿no? Es partir de una emoción de aceptar al otro sin necesidad de juzgarlo o quererlo cambiar. No es tolerar, no es tolerancia cuando nos dicen yo lo soporto, pero lo tratas mal, ¿no? Yo lo acepto, pero lo aíslas cuando tiene una discapacidad, tú lo aíslas, no le das las actividades educativas, no le permites entrar dentro de un contexto y ocasionas que los demás también lo aíslen. Eso no es tolerancia y estamos yendo en contra de los derechos humanos. La tolerancia está basada en los derechos humanos a nivel internacional. Es el pilar para formar una sociedad con paz y seguridad legal. Es importante esto que nos menciona y de repente vamos a tratar de ponerlo en el contexto en el que vivimos nosotros todos los días. Yo tengo mi enamorada. A mí me gusta ir a la cancha a jugar fútbol todos los sábados. Ella me conoció así, yo siempre canchero, nos casamos y yo quiero seguir con esa rutina porque a mí me apasiona el fútbol y cada sábado yo quiero ir sagrado. ¿Es tolerancia que ella acepte esto ahora que ya tenemos responsabilidades en el hogar? Yo debería de estar ayudando, que los chicos, que recoger la casa, que lavar la ropa. ¿Ella debería de tolerar que yo quiera seguir con mi rutina de jugar? Primero, tenemos que entender que la tolerancia nos ayuda a tener una apertura a la rehumanización desde afuera, donde yo voy a hacer un diálogo con mi pareja y le voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando nos hemos casado, obviamente a mí también me gustaba la cancha, pero tenemos responsabilidades. Entonces, podemos entrar a un acuerdo, donde si tú ibas a jugar de 6 horas, pues ahora vas a tener que ir 2, porque yo también quiero ir a jugar 2 horas. Y los niños necesitan quien los cuide. Y necesitamos 2 horas para jugar también con los niños y trabajar. La idea de la tolerancia es que ganemos al momento de perder, porque para ganar tenemos que perder. Es lo que llamamos comunicación efectiva, a partir de una comunicación emocional afectiva. Porque lo que nos pasa de repente es que uno siempre quiere ganar por encima del otro. Que es que yo quiero seguir jugando, así me has conocido, me tienes que aguantar. Yo aguanto también las cosas que tú tienes. Eso no es tolerancia. Eso no es tolerancia. Aguantar es diferente. Aguantar es maltrato. Porque aguantar implica soportar y por ende si yo te voy a soportar, te voy a maltratar. ¿Por qué? Porque la tolerancia está muy ligada a que la persona ha desarrollado la paciencia
y tiene un equilibrio emocional para entender las diferencias, pero al mismo tiempo negociar esas diferencias, ¿no? Y poderle encontrar un camino donde ambos ganemos. Pero para eso, tú tienes que dejar tu camino y yo el mío, en un momento dado de la vida para entrar en el mismo camino. Y después volvemos a nuestros caminos para volvernos a encontrar. Ese es el rol de la pareja. Y lo mismo pasa en la educación, lo mismo pasa en lo social. Y ya que estábamos hablando de partidos políticos, lo mismo pasa con los partidos políticos. Tenemos diferentes opiniones, pero eso no significa estar equivocados. Yo puedo aceptar tu opinión, pero no toda opinión es tolerable. Si una opinión está mellando el derecho del otro, esa opinión es ilegal y no es tolerable. Tenemos que saber qué opinión y qué actitudes sí se van a tolerar. Y para eso está, por ejemplo, la sociedad, en especial los centros de derechos humanos, que tienen que capacitar al contexto en lo que es legal y permitido. Porque yo he escuchado muchas veces, creo que por parte de ahí el problema social, de que queremos tener la verdad absoluta mellando los derechos de los demás. Y eso no es tolerancia, eso es abuso de poder. Y estamos mal en eso. Es abuso de poder, no analizar el contexto que estamos viviendo. De repente también la falta de conciencia hace que nosotros seamos unas personas autoritarias y que no podamos llevar esa tolerancia que es la buena hacia los escenarios políticos, hacia los escenarios públicos. Ahora, esto también parte desde lo esencial, lo básico que es la familia. ¿Cómo hace un padre de familia para enseñarle la tolerancia correcta a los hijos? A ver, los hijos de ahora, porque los de antes, con solamente que nuestro padre nos hable, entendíamos la situación y el mensaje que nos daba. Los hijos de ahora, que les llaman los hijos del milenio, porque han nacido genios, porque saben agarrar un celular y entrar a varias funciones. Eso no es genialidad, señores, por si acaso. No es genialidad, porque es muy fácil hacer esto y apretar. A mí me van a hablar de un niño genio cuando el niño entre y cree un programa. Estamos hablando de un niño genio. Porque es lo mismo que pasaba antes. No teníamos el equipo celular, pero lo que nosotros teníamos de repente eran los envases vacíos del aceite, teníamos las tapitas, teníamos las piedras, un fierro, un alambre, y con eso nos hacíamos un auto. Y era creatividad. Era creatividad. Entonces los niños de ahora entienden, son más visuales que auditivos. ¿Sí? Nosotros éramos más auditivos y visuales. Ellos son más visuales que auditivos. O sea, primero ven, después escuchan. Entonces, nosotros tenemos que mostrarles a nuestros hijos los valores que queremos darles. Tengo muchos pacientes con capacidades diferentes, con discapacidad, que asisten a colegios regulares. Pero ahí son los papás los que inician el bullying y enseñan a los hijos a hacer el bullying. Wow. Es desde los papás. No, tengo una niña que está, por ejemplo, ahora en derechos humanos. Afortunadamente derechos humanos ha entrado porque ni las defensorías pueden manejar esta situación adecuadamente, porque no se olviden, señores, ustedes están para defender los derechos de estos niños, ¿no? Donde comienza tu derecho, termina el mío. Y donde empieza el mío, termina el tuyo. Y tenemos que aprender que la tolerancia es eso, aceptar que todos tenemos derechos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que agarrar a mi hijo, si viene un niño, ejemplo, sin ofender a la teleaudiencia, que no habla. Yo lo que hago con la mayoría cuando vienen con sus hermanitos, les digo al papá, no se va a molestar, pero yo le voy a enseñar cómo le va a enseñar a su hijo. Si el niño viene y no habla, yo le digo al otro, tú ahora le vas a comunicar, yo te voy a dar un mensaje y tú le vas a comunicar a tu papá, pero no puedes hablar. Estás prohibido hablar. Y tienes que hacerle como puedas. Sí, es un desafío. Perfecto. Hijo, y empezamos a jugar y el niño empieza y el papá, yo le digo, tú tienes que hacerte a los que no entienden. Así entiendas. Ese está loco.
Y el otro buscaba las formas y se le agotaban las formas. Y yo le decía al otro niño que no podía hablar, ya con señas le decía, ahora tú dile el mensaje que decía tu hermano. O escríbelo, porque hay niños que escriben. Escríbelo. Y el niño lo escribía. Y le decía esto, mostraba. Y yo le decía, léelo. O si no sabía leer el niño le decía, ¿tú querías decirle esto? Sí. ¿Cómo te sentiste el no poder dar el mensaje a tu papá y que tu hermano lo haya dado? Mal, me desesperé y decía, no podía. Y ahora sabes lo que siente tu hermano. Cuando tú le haces a un lado, lo estás maltratando y estás permitiendo que los demás lo maltraten. Y al papá le he hecho lo mismo, porque el papá decía, es que él no entiende, es que él no sabe. Ya, está bien, señor. Tenía un niño que era TDAH, no entendía. Y yo le decía al señor, va a venir un día, por favor, con su hijo y con su esposa. Ya, pero es que él no sabe. Ya lo he castigado. Ya. Por eso, señor, va a venir usted. Vino y saqué un cartel hecho en inglés. Lea, le dije. Pero es que no sabe. No, pero es que eso es inglés. ¿Y que no puede? Le voy a dar otro. Y saqué en árabe, saqué en alemán. Y el señor, ¿usted se está haciendo la burla de mí? No. Lo mismo que usted no puede ahorita es lo que le pasa a su hijo. Todo lo que usted le diga para él es chino. ¿O usted puede saber esto? No. ¿Cómo se sintió usted? Me he enojado. Y está bien que se enoje, se ha frustrado, está bien. Pero se enojó conmigo, no con usted. Y se molestó más cuando yo le dije, ¿no sabe? ¿No puede? Te estás portando mal. Y el señor dijo, yo no sabía que así se portaba, que así se siente mi hijo. La condición de un niño, la discapacidad de un niño debe ser entendida y tolerada desde sus limitaciones. Pero eso no quiere decir que no puedan. Ellos pueden, buscamos estrategias, trabajamos con médicos que prácticamente nos ayudan. Por cierto, mandarle un saludo a la doctora Carolina Choque, que es neuróloga, la que me ayuda siempre con los chicocos. Y prácticamente el papá empezó a trabajar con el niño, empezó a trabajar con el profesor. ¿Y quienes logran más evoluciones con sus hijos? Son los papás. Cuando los metes en ese mundo, cuando les enseñas y les dices, esta guitarra se toca así, se afina la cuerda aquí y verás qué lindas melodías te cantan. Eso es tolerancia. Ponerme en el lugar del otro. La tolerancia implica desarrollar paciencia, empatía y comunicación efectiva. Eso es tolerancia. Ahí está, y es prácticamente todo lo que nos falta. Es prácticamente todo lo que nos falta como papás, de repente, como hermanos, como hijos, porque nos ensimismamos en nosotros, simplemente queremos que la gente respete lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos. No nos abrimos a escuchar a otras personas, no entendemos a las personas cuando de repente están teniendo un día malo. Yo hoy estoy bien y por ende todos tienen que estar bien. Y si tú tienes un día malo, a ver, reacciona. ¿Qué te está pasando? Ponte las pilas. ¿Sabes? Y no nos ponemos en el lugar del otro de decir, bueno, por lo menos preguntaré qué está pasando. Por lo menos trataré de que me cuente para ver si es que yo puedo ayudarle en algo. Entonces, la empatía es fundamental y después de la empatía, a uno la tolerancia se le hace más fácil. Sí, se le hace más fácil porque nos volvemos resilientes. ¿Y qué es ser resilientes? Sacar lo bueno de lo malo. Wow. Sacar lo bueno de lo malo, qué difícil es eso. Es difícil, pero no es imposible. Porque yo he aprendido a lo largo de mi carrera, con muchas personas que han venido al consultorio, a las que me han dado el honor de tratarlos. Y les he visto salir de situaciones donde otros dirían, yo no salgo, yo no puedo. He visto niños
que no pueden hablar, pero que le han encontrado la forma de comunicarse y de decirte te quiero, de defender al otro, aunque el otro no lo defienda. He conocido gente que se ha sabido parar en un solo pie. Y luego te preguntas y dices, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Los obstáculos no te lo pone la vida, te los pones tú. Cuando te pones limitantes y dices, no puedo, obvio no vas a poder. Obvio no vas a entender. Obvio no vas a ir más lejos porque tú te estás programando para quedarte ahí. La tolerancia a uno mismo. Sí, no somos tolerantes ni con nosotros. Nos equivocamos y ya nos lapidamos. Eso me pasa mucho a mí. Y no es bueno lapidarse. Equivocarse está bien. Hay una frase que a mí me marcó cuando estaba en la promoción y lo manejo todos los días. Es, los fracasos son los ensayos del éxito. Y por cada error, obvio, cuando te equivocas te sientes mal, quieres... La frustración, el enojo, la rabia. Y tiene que darte eso, no es que no te enojes. O sea, vienen a mi consultorio y me dicen, yo quiero aprender a frustrarme. Y ya, pero ¿qué es para ti no frustrarte o cómo quieres aprender a...? No quiero sentir lo que siento cuando pierdo. No, es que tú tienes que sentir eso. Porque si tú no lo sientes, ¿cómo vas a saber que estás equivocado? Claro. Lo tienes que sentir. La idea es que tú manejes esas emociones, ¿no? Y las manejes bien, porque ya me he enojado, ya me he reñido, ya me he gritado, y ahora tengo que analizar dónde me he equivocado y qué es lo que no debo hacer para poder tener éxito a futuro. Tenemos que ver que hay dos factores en los errores que tenemos que analizar: el esfuerzo y el proceso. Puede que el esfuerzo esté bien y el proceso es lo que está mal y es lo que tenemos que corregir. O puede que el proceso esté bien y es el esfuerzo el que está mal. Que nos ha faltado a nosotros ponerle más ganas. Ajá. Entonces, nos cuesta la autovaloración porque tenemos miedo a mirar lo que realmente nos falta. Y tenemos que ser tolerantes. Aquí hemos venido a aprender. No somos dioses, no tenemos la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad de aprender. Y no se olviden, señores, el conocimiento es poder cuando podemos manejarlo bien. Equivocarse está bien. Está Lo bien. que está mal es no aprender de esas equivocaciones. El frustrarse nos ayuda a manejar incluso las emociones, cuando sabemos manejar bien la frustración. En psicología cognitivo-conductual, lo primero que te van a enseñar es a manejar la frustración. Justamente, ¿para qué? Para regular las emociones y con esto puedes manejar la conducta. Wow. Qué importante todo esto que nos dice. Y de repente cuando nosotros analizamos la tolerancia, empezando por nosotros mismos, hacia nuestra familia, luego el escenario hacia la sociedad va cambiando. Todos los días se ven casos de intolerancia en las calles. Lastimosamente, los profesores echan la culpa a los papás echan la culpa a los profesores, pero yo veo aquí que estas dos esferas que forman personas que mañana serán parte del contexto social están fallando. Wow. Estas dos esferas. Evidentemente los papás tienen que dar los primeros pasos de valores sociales a nuestros hijos. Los papás educan moralmente, como dicen, ¿no? Y el profesor educa académicamente. Sí, pero no se queda solo en lo académico, señores. Ustedes tienen que reforzar lo moral, porque cuando no lo hago, estoy creando prácticamente un parásito. ¿Cuántas veces he escuchado a un profesor, ¿para qué lo voy a aplazar? Es ocasionarse problemas con los papás. Y no quieren aplazarlos. Y yo digo, pero si él no se aplaza, ¿cuándo va a aprender? Porque no se va a aplazar en el colegio, pero en la vida se va a aplazar. Y no solamente se va a aplazar, va a reprobar tanto el curso que se va a ir a otra escuela superior, que es la cárcel. Y de ahí va a salir peor. Lo que decía, por ejemplo, Bukele, el presidente de El Salvador, me encantó una conferencia que escuché de él.
donde decía, cuando nosotros fomentamos la corrupción, cuando nosotros decimos, cuando él quiso, por ejemplo, erradicar la corrupción, sacar a los pandilleros del Salvador, fueron sus asesores políticos los que le dijeron, no puedes hacer eso, porque el 80% de esas personas que roban, claro que es ilegal, pero agarran ese dinero y lo vuelven ilegal. ¿Por qué? Porque con eso lo llevan a la casa, pagan luz, agua, hacen mercado y roban. Y Bukele les dijo, no, si yo tolero, soporto eso, ¿cuándo voy a tener una sociedad libre, con derechos? Entonces, Bukele se da cuenta que el problema estaba en la cabeza, no estaba solamente aquí abajo. Claro. Y empezó a sacar a todos los prácticamente ladrones funcionales que estaban siendo funcionarios públicos. Cuando empezó a hacer eso, recién pudo sacar a los pandilleros. ¿Y ahora qué es de ese país? Ha progresado, ha centrado la educación, les ha puesto reglas, cosa que ya no hay ni en las escuelas. En las escuelas no tenemos reglas, en las casas tampoco. O sea, es que ese niño, siempre escucho eso. ¿Cuándo le vas a poner límite? No, es que es niño, chiquitito. Que crezca un poquito más. Sí, y yo les digo, ¿y cuánto más va a crecer? Cuando tenga 25, o cuando tenga 15 y te traiga tu nieto. Ahí le vamos a educar. Sí. Y el otro, no, tampoco, es que tenemos que entender que es pequeño. Es en esa edad donde nosotros tenemos que poner los primeros valores. De ordenar es respetar. Un hijo no los tiene que amar, señores. A ti un hijo no te tiene que amar. Esa no es su obligación. Te tienen que respetar. Te tienen que respetar. ¿Y qué es el respeto? Aceptar todo lo que tú digas, esté de acuerdo o no. Ahí sí, él tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque tú lo estás moldeando. Porque él vino tabula rasa, todo en blanco, para que tú puedas ponerlo, todo lo que tiene que aprender. Y él tiene que ir a la escuela y reforzar lo que le den en la escuela con lo que tú le has dado. Pero tú sí estás obligado a amarlo. No, sí, nosotros sí. Tú sí, estás obligado a amarlo por gracia divina, así es que amen a sus hijos, tolérenlos, pero no los soporten. Muy importante, muy importante. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Gracias a ti, Nicolai, por la invitación. Siempre es un gusto venir. Por favor, para la gente que nos está viendo, ¿cómo pueden hacer para contactarse con usted? Pueden contactarme al 706-88734. Pueden escribirme también al WhatsApp, es el mismo número. Muchísimas gracias, doctora, una vez más. Gracias a ti, Nicolai. Estuvimos con la doctora Erika Villafuerte, estuvimos hablando de la tolerancia y otros temas que son muy importantes para poder cuidar a la familia, para poder ayudarnos y para que esta sociedad en consecuencia pueda salir adelante.